¿Alguna vez te has preguntado si Yahvé era conocido solo por Israel o si su nombre, presencia y adoración llegaron a la gente mucho antes de que la nación de Israel existiera? Piénsalo. Incluso antes de que Moisés estuviera en el monte Sinaí, antes de que se tallaran las tablas de los 10 mandamientos, incluso antes de que Jacob se convirtiera en Israel, ya había susurros sobre Yahvé. Entonces, ¿quién eran esas antiguas personas que conocían su nombre? ¿Cómo llegaron a adorar al Dios al que ahora asociamos con Israel? ¿Y qué nos dice esto sobre el plan mayor de Dios para la humanidad? Un plan que trasciende fronteras, naciones y marcos temporales. Este es el misterio de la adoración de Yahvé antes de Israel. Y créeme, lo que aprenderás ahora puede cambiar para siempre tu percepción de la Biblia. Antes de profundizar, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tus pensamientos en los comentarios. Nos gusta escuchar tu opinión y tus preguntas pueden ser el tema de un próximo video. Investiguemos juntos este misterio. Empecemos con lo fundamental. ¿Quién es Yahvé? Quizás recuerdes el poderoso momento en Éxodo 3, cuando Moisés está frente al arbusto ardiente, temblando, inseguro y lleno de preguntas, y pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y Dios responde con una frase que aún hoy hace estremecer: Yo soy el que soy. Éxodo 3, 14. Es profundo, eterno, inamovible. Luego, en el siguiente versículo, Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Éxodo 3:15. Detente en eso. ¿Te diste cuenta? Dios de los padres, lo que significa que no fue la primera vez que la gente oyó hablar de Yahvé. El nombre de Yahvé, que tiene raíces en un verbo hebreo, significa más que una simple etiqueta. Habla de la autoexistencia de Dios, de que Él era, es y siempre será. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Ese nombre de Yahvé no apareció por primera vez en el arbusto ardiente. De hecho, la gente ya lo conocía antes de que Moisés pisara Tierra Santa. ¿Sorprendido? Veamos cómo el nombre divino aparece en lugares inesperados. ¿Has oído hablar alguna vez de Melquisedec? Melquisedec, rey de Salim, trajo pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Éxodo 14, 18. Espera, un sacerdote del Dios Altísimo antes de Moisés, antes de la ley, antes del sacerdocio levítico. Sí, Melquisedec ya servía a Yahvé, y lo interesante es que Abraham lo reconoció, y Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Luego Abraham le dio una décima parte de todo. Éxodo 14, 19-20. Es enorme. Melquisedec, un sacerdote no israelita, ya estaba conectado con Yahvé y no fue condenado ni corregido. En su lugar, fue aceptado en la comunión con los líderes de Israel. Esto nos dice que Dios ya estaba moviéndose más allá de las fronteras de Israel. Ya era conocido, adorado y se revelaba a los buscadores en tierras lejanas. No se trataba de etnicidad o nacionalidad. Se trataba de un corazón que buscaba la verdad. Melquisedec es un recordatorio vívido de que el alcance de Yahvé nunca estuvo limitado a una sola nación. Su historia muestra que la adoración al único verdadero Dios se extendía silenciosamente, como una luz en la oscuridad. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado,
pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Ahora, aquí una idea asombrosa. ¿Y si uno de los libros más antiguos de la Biblia, posiblemente escrito antes de Moisés, revelara verdades profundas sobre Yahvé, aunque su personaje principal ni siquiera sea israelita? Conozcamos a Jo. Jo no era de Israel. Vivía en la tierra de Uz, lejos de Canaán. Sin embargo, todo el libro gira en torno a su relación con Dios. Mira cómo Jo habla de él. El Señor lo ha dado y el Señor lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Jo 1, 21. Sí, es Yahvé. El texto hebreo de Jo es Yahvé, el nombre sagrado de Dios. A lo largo de todo el libro, Jo se dirige a Dios no como una divindad lejana, sino como un Señor personal, justo y omnipotente. Busca hablar con Él, defender su posición e incluso declara con fe: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Jo 19.25. Es poderoso. Así que, ¿qué nos dice esto? Jo tenía un conocimiento real e íntimo de Dios, no como una deidad tribal, ni como uno de muchos dioses, sino como un Salvador vivo. Y lo interesante es que los amigos de Jo, aunque plagados de defectos, también hablaban de Dios, luchaban con cuestiones morales y espirituales, como nosotros hoy. Esto significa que el conocimiento de Yahvé, del Dios justo, personal y creador, no estaba aislado en Israel. Era conocido, discutido y venerado por personas de todo el mundo antiguo. Y esto no debería sorprendernos, ya que Dios creó a toda la humanidad, no solo a una nación. Romanos 1, 19-20 enfatiza esta verdad. Porque lo que de Dios se puede conocer es manifiesto entre ellos, porque Dios se lo ha mostrado. Sus cualidades invisibles, su eterna potencia y su divindad se ven claramente desde la creación del mundo. Romanos 1, 19-20. Los rastros de Yahvé están por todas partes. Así que, ya sea Jo, Melquisedec, Jetro o Balaam, vemos lo mismo. Dios se revelaba y la gente respondía. Pero ahora volvamos a la realidad y averigüemos por qué esto es importante para ti y para mí hoy. Aquí hay una figura que realmente desafía nuestras expectativas. Balaam. Es uno de los personajes más misteriosos de la Biblia, un hombre fuera de Israel con motivaciones cuestionables, y sin embargo, de alguna manera era capaz de oír directamente a Yahvé. Veamos más de cerca. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Números 22, 9. ¿Te diste cuenta? Dios vino a Balaam no en un sueño o una impresión vaga, sino en una conversación directa, como lo hacía con Abraham, Moisés y los profetas. Balaam responde en el versículo 13: regresa a los hombres y diles: el Señor Yahvé no me permite ir con ustedes. Números 22, 13. Detente a considerar esto, es sorprendente. Balaam, un no israelita, viviendo en la región de Petor cerca del Éufrates, la actual Siria o Mesopotamia, utiliza el nombre sagrado de Dios, Yahvé. No solo un Dios, no solo Elohim, sino específicamente Yahvé, el nombre personal y sagrado, revelado a Moisés en el arbusto ardiente. Así que la pregunta es: ¿cómo supo Balaam la voz de Yahvé? ¿Cómo aprendió a reconocerla de tal manera que obedeció su mandato, al menos inicialmente?
¿Y por qué eligió Yahvé hablar con alguien fuera de su pueblo pactado? Las respuestas son tanto misteriosas como reveladoras. Aunque Balaam finalmente se muestra codicioso, orgulloso y espiritualmente comprometido, como se describe más adelante en 2 Pedro 2:15 y Apocalipsis 2:14, su papel inicial revela algo importante. Dios se revelaba mucho más allá de las fronteras de Israel. Su nombre, su voz, su poder eran conocidos incluso por profetas paganos. Es importante entender que Balaam no era justo, pero era espiritualmente consciente, y Dios eligió hablar con él. Y cuando Balaam es contratado por el rey Balaac para maldecer a Israel, Dios transforma sus palabras en bendiciones. ¿Cómo podría maldecir yo a quien Dios no ha maldito? ¿Cómo podría yo denunciar a quien el Señor no ha denunciado? Números 23:8. Balaam, al final, profiere algunas de las profecías más hermosas sobre el futuro de Israel, incluyendo una visión mesiánica. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Es decir, este profeta extranjero y defectuoso es utilizado para proclamar una visión de Jesús, el futuro rey. No es simple, es complejo, pero nos muestra algo poderoso. La voz de Yahvé no está limitada por la ubicación, el origen o los planes humanos. Incluso cuando la gente intenta usar a Dios para propósitos egoístas, sus propósitos siempre prevalecen. Y la historia de Balaam nos recuerda que Dios siempre tuvo un plan global. Se revelaba a la gente mucho antes de que Israel se convirtiera en una nación, y continúa haciéndolo después. Así que, después de todo lo que hemos descubierto, planteemos la pregunta principal. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es relevante saber que adoraban a Yahvé mucho antes de Israel y que su nombre era conocido por personas como Jo, Melquisedec, Jetro, Balaam y otros? Aquí está la razón. Nos recuerda que el corazón de Dios siempre ha estado para todo el mundo, no solo para una tribu, una familia, una nación. Desde el principio, Yahvé se hizo conocido a todos los que lo buscaban. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Salmos 134, 3. Él trabajaba a través de corazones silenciosos en tierras olvidadas. Hablaba con aquellos que estaban fuera del foco social. Llamaba a la gente hacia Él incluso antes de que el pacto fuera grabado en piedra. Esto significa que la historia de Dios es más amplia de lo que pensamos. Y tú, sí, tú, eres parte de esa historia. Quizás siempre pensaste que Dios actuaba solo a través de ciertas personas. Tal vez te sintieras un extraño, como si no fueras del entorno correcto o no conocieras todas las tradiciones adecuadas. Pero aquí está la verdad. Dios te ve. Te buscó mucho antes de que tú lo buscaras, como habló con Jo, como caminó con Enoque, como llamó a Abraham de una tierra pagana, te llama hoy. Y la belleza del Evangelio es esta: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Ese nombre es Yahvé, y en el Nuevo Testamento ese nombre se nos revela en su Hijo, Yeshua, Jesús, cuyo nombre significa Yahvé salva. ¿Qué harás con este misterio? ¿Buscarás a Él, incluso si estás fuera de las fronteras habituales? ¿Escucharás su voz, como hicieron muchos antes de la aparición de Israel? ¿Responderás al Dios que a través de los siglos y culturas ha buscado encontrarte? Si este mensaje te ha conmovido, haznos saber en los comentarios a continuación qué fue lo que más te sorprendió. ¿Qué preguntas aún tienes? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y continuar el camino contigo. Y no olvides darle like
suscribirte y compartir esto con alguien que necesite escuchar que el amor de Dios se extiende más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Gracias por unirte a nosotros hoy para explorar una de las verdades más subestimadas de la Biblia, el misterio de la adoración de Yahvé antes de Israel. Y recuerda, la historia de Yahvé no comenzó con Israel y no termina contigo. Continúa a través de cada corazón que dice sí a Él. Hasta la próxima. Quédate curioso, quédate fiel y quédate arraigado en la verdad.